¿Qué tal, estimados amigos? Estoy aquí de nuevo con ustedes para aprender un poquito más sobre esta maravillosa religión que Dios nos ha dado la gracia en conocer. Vamos a aprovechar este video para pedirles, por favor, que cualquier palabra que escuchen en uno de mis videos y que no entiendan, me la hagan saber o me pregunten por medio de los comentarios, si es en el caso de Facebook, allí en la caja de comentarios, o si es en YouTube, también ahí en el espacio para comentarios, y con todo gusto se las aclaro. ¿Por qué? Porque por dos motivos. Bueno, una es porque puede que use yo alguna terminología, que es parte, vamos a decir, de la nomenclatura eclesiástica o de los, sí, no, términos católicos, pero que a mucha gente, pues, que no son de uso corriente y que, pues, puede haber que mucha gente no los entienda, ¿no? Entonces, es importantísimo para entender, vamos a decir, de lo que se está hablando, pues, saber, ¿no? Los pormenores, de ese, vamos a decir, de esa idea. Entonces, no se puede, ¿verdad? Al momento en que va desarrollándose la conversación, ir explicando todas las partes o todos los conceptos, todas las ideas, toda la terminología, porque se abultaría mucho, ¿no? Pues sí, el video. Entonces, por ir explicando, vamos a decir, cada palabra, pues tardaría mucho en ir llegando al punto. De por sí, que el primer tema de esta serie de charlas de la doctrina de todos los siglos lo desarrollé en 3 videos, ya no será así. Ya creo que lo más ideal es que los desarrolle en un solo video, todos, para que quede así como que más clara la idea. Y pues bueno, eso será de aquí en adelante. Por eso les pido que, pues bueno, me señalen cuál tema de los que restan les gustaría escuchar. Al final de este video les pasaré la lista para recordárselos. Entonces, miren, en mis anteriores videos he usado algunas frases, algunas palabras que ahorita quisiera aclararlas o darles un poquito más de explicación, porque es importante, ¿no? Entender el contexto. Miren, por ejemplo, he usado en los videos anteriores palabras como credo de los apóstoles, creo que fue en el anterior. He usado la palabra, pues aquí las tengo anotadas, la palabra eh, herejía, la palabra concilio. ¿Cuál otra fue? Sí, esas palabras particularmente. Entonces quiero darles un poquito explicación, porque no quiero, lo que menos quiero es que quede alguna, vamos a decir, que crear confusión. Pues no se trata de eso. Les mencioné también, creo que fue en uno de los videos anteriores, que no todos los juramentos eran malos. Entonces, a veces está en el ideario popular, pues la creencia, ¿no? De que jurar así a rajatabla cualquier clase de juramento es malo, y no es así. Les dije que después les explicaría, y es lo que quiero hacer precisamente en este video. Y ya en el siguiente continuaremos, ¿no? con las series de charlas. Pues bien, miren, en uno de los videos, estos últimos que hice, les mencioné, usé la frase credo de los apóstoles, y mencioné también el credo niceno constantinopolitano. Quiero darles una explicación sobre de esto. Miren, el credo de Nicea es el que, o niceno constantinopolitano, es el que se reza regularmente en todas las misas, a media misa, al finalizar la primera parte de la misa. Acuérdense que la misa se compone de dos partes: la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. Entonces, pues bueno, al finalizar la liturgia de la palabra, se reza el credo, y es el más común, es el credo largo. Se dice de Nicea porque pues se desarrolló en Nicea, y donde se definió toda la cristología, y luego en Constantinopla se definió o se aclaró, vamos a decirle, la realidad. Yo creo que esta es la palabra, la realidad del Espíritu Santo, ¿no? Como una tercera persona de la Santísima Trinidad. Entonces, no es, insisto, no es que allí se haya empezado a creer, es que allí se aclaró, porque siempre la Iglesia Católica, cuando convoca un concilio, y aquí voy a pasar a explicar el tema de los concilios, es porque surge, vamos a decir, una herejía, de lo que también he hablado. Es decir, surge, vamos a decir, algún sacerdote, porque regularmente las herejías las han planteado gente dentro de la Iglesia, es que no podía ser de otra manera. Vamos a decir, Martín Lutero, pues también era un monje dominico. Entonces, hubo un sacerdote llamado Arrio que puso en duda la divinidad de Jesucristo,
igual todavía hoy en el mundo hay mucha gente que no cree en Cristo como verdadero Dios. Entonces, es decir, desde siempre ha habido gente que no lo ha creído. Entonces, este sacerdote, vamos a decir, puso en duda, cuestionó esta verdad, y la iglesia lo que hizo en el concilio de Nicea, pues fue aclararlo, definirlo y ratificarlo, ¿no? Y también condenar la herejía. Estos concilios pues son reuniones que hace, a las que convoca el Papa, reuniones de obispos, donde se ponen, vamos a ir a analizar y argumentar, ¿no? A probar y ratificar la ortodoxia o la doctrina revelada de Dios. Entonces, ha habido muchos a lo largo de la historia, el concilio después del de Nicea, el que ya mencioné, de Constantinopla, luego el concilio de Éfeso, en el que se aclaró el papel de la maternidad divina de la Santísima Virgen María. Se dice que al terminar este concilio, que fue en Éfeso, la misma ciudad a la que San Pablo 400 años antes había enviado la famosa carta a los Efesios, una epístola muy bella, bueno, como todas. Se dice que al terminar este concilio y que ya se definió y se aclaró el papel de la maternidad divina de la Santísima Virgen, salieron los efesios cantando con antorchas: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ya sabrán de dónde nos viene este rezo tan bello. Pues bien, ya después hubo otros, el de Trento, por ahí hay otros que ahorita se me están pasando, que dio mucho fruto para la iglesia, y últimamente el Concilio Vaticano II. Pues bien, eh, y creo que ya más o menos quedó claro, ¿no? La herejía es cuando una verdad de fe enseñada por Cristo, por los apóstoles y conservada por la iglesia se pone en duda. Por eso yo les ponía el ejemplo de una que cuando les dije también en alguno de los videos, que la canción de Puño de Tierra y la de Vida Prestada y la de A Mi Manera eran canciones heréticas, es porque contienen herejías, es decir, niegan la supervivencia del alma y le dan a la vida humana, o entienden y enseñan y pregonan que la vida humana es solo lo que existe, solo creen en la vida material, se niega la realidad espiritual, la existencia espiritual de nuestro ser, y por lo tanto hay que vivir y darle gusto al gusto, como dice una de esas canciones, viviendo una vida de placeres y de egoísmo, ¿verdad? Solo pensando en la satisfacción propia. Entonces, porque se parte del supuesto que solo existe esta vida, entonces se niega la supervivencia del alma, que es algo que enseñó más que nadie nuestro Señor Jesucristo. Se ve claramente en los evangelios, y ya sobre todo, ¿no?, en el Nuevo Testamento. Entonces, pues esas son las herejías, ¿no? Cuando se niega una verdad de fe. Y a una apostasía es cuando se niegan, pues todas, ¿no? Entonces, volviendo al tema del credo de los apóstoles, para que lo entiendan, este credo, a diferencia del niceno constantinopolitano, es más corto. Es unos 250 años más antiguo que el que conoce la mayoría de los niños o personas que se les enseña en el catecismo. De hecho, se lo enseñaban a nuestros padres o a los abuelos de algunos de ustedes, porque yo he escuchado personas de 70 años que se lo saben. Entonces, se los voy a leer para que lo conozcan. Miren, aquí está de nuevo, en el catecismo. Aquí está. Miren, este es el credo, el de los apóstoles, donde se están moviendo mis dedos. Este de aquí es el niceno, y aquí está. Ahorita lo voy a leer. Es importante, estimados, que conozcamos este catecismo, los dos. También el de San Pío X es una maravilla de catecismos. Viene, como lo habrá notado en uno de mis videos, a base de preguntas y respuestas. Una pregunta, una respuesta. En alguno de los temas que voy a desarrollar voy a basarme mucho a ese, y se los recomiendo, consíganlo, subrayenlo. Lo mismo este otro, léanlo, subrayenlo. Miren, este catecismo, tan solo para explicar los 10 mandamientos, trae, creo que son 115 páginas. Porque a veces lo que sabemos es nada más memorizarlos, decir, exponerlos. Este es el 1, el 2, y ya, tal cual. A veces sin saber todo lo que implican, todo lo que significan, toda su aplicación a la vida real actual.
Para explicar los 7 sacramentos también parece que trae las mismas páginas, como 115 páginas, y es letra chiquita. Ya se imaginarán la cantidad de información que trae solo para explicar los sacramentos. 115 páginas. Entonces, pues bien, por eso es importante, y lo terminarán pronto, en un año, leyéndolo en ratitos cortitos, lo pueden terminar. Yo ya voy sobre la segunda. Voy para aquí, subrayenlo, insisto, miren, por aquí verán algunos renglones en amarillo, no sé si se alcance a percibir, pero pues bueno, miren, dice, dice el credo de los apóstoles, para quien nunca lo haya escuchado, dice así: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna, o perdurable, como se traducía también al español. Así se lo conocía mucha gente. Entonces, pues este es el credo de los apóstoles. Aquí está. Los dos han convivido, los dos son aceptados completamente por la Iglesia. No es que uno sustituya al otro, simplemente lo amplifica, porque el que todos conocemos más, vamos a ir trae, como les mencioné, más cristología, más explicación respecto de la persona de Cristo y su papel en la salvación del hombre. Este se le llama de los apóstoles, pues porque era tal cual, ¿no?, el que se usaba en la iglesia primitiva de los primeros siglos, y era el que tenían que aprender las personas que se iban a bautizar, tenían que aprenderlo y conocerlo y aceptarlo, a los llamados catecúmenos. Entonces, pues este es el credo de los apóstoles al que me referí. Otra de las palabras o frases que he usado en estos videos anteriores fue cuando les comenté que los juramentos no siempre eran malos, y esto lo quiero aclarar también, porque, insisto, no falta quien vaya esto no sé, a brincarle acá y decir, caray, como yo siempre he escuchado que son malos. Bueno, es que esto lo explica la iglesia. Miren, aquí de nuevo en el catecismo, en donde está explicando precisamente el segundo mandamiento de la ley de Dios relacionado a tomar el nombre de Dios en vano, dice en el numeral 2151. Escuchen con atención, por favor. Dice, numeral 2151. Dice, la reprobación del juramento en falso es un deber para con Dios. Como Creador y Señor, Dios es la norma de toda verdad. La palabra humana está de acuerdo o en oposición con Dios, que es la verdad misma. El juramento, cuando es veraz y legítimo, pone de relieve la relación de la palabra humana con la verdad de Dios. Fíjense qué interesante palabra. Lo vuelvo a repetir. El juramento, cuando es veraz y legítimo, pone de relieve la relación de la palabra humana con la verdad de Dios. El falso juramento invoca a Dios como testigo de una mentira. Es decir, aquí se está primero señalando que hay dos clases de juramentos: el que es sobre la base de una mentira y el que es sobre la base de una verdad. Y ya nos está dando a entender que sí es permitido, ¿verdad? Esto es porque, como en los evangelios, en uno de los evangelios, Cristo mencionó que no se jurara, sino que nuestro sí significara sí y nuestro no, no. Pues hay gente que lo agarra, vamos a decir, o lo toma al pie de la letra. Pero, como lo hemos dicho, los apóstoles le dieron siempre la interpretación correcta al mensaje de Jesús, aparte de la doctrina oral que Cristo les transmitió. Recuerden cómo dice el Evangelio de San Juan en su último capítulo, que hubo muchas cosas que Cristo enseñó y que no se pusieron por escrito. Eso es la tradición o la doctrina oral de los apóstoles que transmitieron a sus sucesores. Entonces, ellos le dieron, vamos a decir, la interpretación correcta de este pasaje. Dice el numeral 2154. Fíjense bien porque aquí está lo medular. Siguiendo a San Pablo, la tradición de la Iglesia ha comprendido las palabras de Jesús en el sentido de que no se oponen al juramento
cuando éste se hace por una causa grave y justa. Por ejemplo, ante un tribunal, el juramento, es decir, la invocación del nombre de Dios como testigo de la verdad, solo puede presentarse con verdad, con sensatez y con justicia. Entonces, es permitido cuando es, aquí lo dice, con verdad, con sensatez y con justicia. Vamos a recurrir a este pasaje de la carta a los Gálatas, capítulo 1, versículo 20, donde San Pablo hace esto, ¿no? O sea, se muestra cómo ya en la iglesia primitiva sí se juraba y se juraba por Dios sobre la base de una verdad, por supuesto, dice aquí. Él les está mencionando pues de que había viajado a Jerusalén y que conoció a Pedro. Dice aquí, mire, de hecho dice uno de estos versículos anteriores al texto al que vamos, dice, después de 3 años subí a Jerusalén, dice San Pablo, para conocer a Pedro y permanecí con él 15 días. Dice que no vio a los demás apóstoles, pero luego dice, en lo que les escribo, fíjense esta parte, Dios es testigo de que no miento. Dios es testigo de que no miento, es decir, está usando a Dios como testigo, está jurando por Dios. Entonces, bueno, esta es la interpretación que le ha dado la iglesia, nuestro magisterio, que es el único autorizado para interpretar la escritura. No es que cualquier persona, y eso es algo tan bello que tiene nuestra iglesia católica, que cuenta con un magisterio que interpreta la Biblia a la luz de la sagrada tradición. Entonces, no es válido, no es correcto, no es sensato, inclusive, que una persona tome una Biblia, lea un texto y de ahí saque conclusiones teológicas y luego se ponga a contradecir y a decir que la iglesia miente o si está en una iglesia protestante, porque a eso se debe precisamente a que ahorita, según cálculos, hay quienes estiman que hay 30,000 religiones protestantes, otros que 40,000, y hay quienes dicen que puede haber hasta 70,000. ¿Por qué? Porque inclusive aunque muchas tengan prácticamente el 99.9% de la misma doctrina, con un punto en el que no estuvo de acuerdo un asistente, un feligrés a un servicio, vamos a decir, evangélico, y ya no le gustó cómo interpretó el pastor ese pasaje, ya se sale, forma su grupo, se lleva a unos simpatizantes y si no tiene para rentar un local comercial, hasta en la cochera de su casa la abre y ahí pone nueva iglesia cristiana, Dios es amor, o Dios te ama, o iglesia, buenas nuevas, no sé qué, o sea, hasta títulos que se sacan de la manga y ya nació una nueva iglesia, aunque prácticamente conserva toda la misma doctrina de la iglesia de la que se salió, excepto algún detalle insignificante, y ya es una nueva iglesia, independiente de todas las demás, sin una jerarquía, vamos a decir, sí, sin una jerarquía, sin un orden de mando, entonces totalmente independiente, y pues yo creo que nuestro Señor Jesucristo no quiso eso. Él le dijo a San Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Él no dijo mis iglesias, ni dijo mis 40,000 iglesias. No, 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 lo siento mucho, mis estimados, pero amigos de otras religiones que me estén escuchando, pero es que no. Cristo no dijo que iba a edificar 40,000 iglesias. Entonces, por eso es tan importante, vamos a decir, entender que solo el magisterio de la iglesia, vamos a decir, es el autorizado para interpretarla, pero obviamente a la luz de la tradición, porque ni siquiera el magisterio puede contradecir la tradición. Si un papa, como ya le dije en una ocasión, hace eso, pues también está en un error. Ni siquiera un papa puede contradecir la tradición ni la escritura. No, no, no pueden hacerlo. Y si lo hacen, están actuando mal. Pues bien, les decía yo que usé el adjetivo al inicio de este video para referirme a la Iglesia Católica de esta maravillosa religión. Creo que es un título muy apropiado, no es muy usual, pero es bueno entenderlo así, porque a diferencia de todas las demás religiones del mundo, y vaya que yo las he investigado y las he conocido, muchas, es decir, muchas las he investigado, algunas pocas un poco, no, vamos a ir más a fondo que otras, pero pues lo que distingue a la religión católica de todas las demás es su origen sobrenatural. Es la única religión en la que a su fundador, en este caso Cristo, se le anunció con siglos, podemos decir milenios de anticipación. Ninguna otra religión fue anunciada con anticipación que iba a surgir como es el cristianismo
fundado por nuestro Señor Jesucristo. Ese es un detalle bien importante. Entonces, pues por más que no le guste a algunas personas, pues esta es la mayor prueba, ¿no? De que la Iglesia Católica es, pues, es la Iglesia de Cristo por el hecho de que, primero, fue anunciada proféticamente, tuvo un origen sobrenatural, no fue fundada por un hombre, pero un punto bien importante, fíjense, del que poco se habla, es su perdurabilidad. Esto yo lo aprendí aquí en el catecismo también. Es en sí un mismo, es un signo es un signo milagroso. En el Concilio Vaticano II salieron 4 documentos, uno de ellos fue Lumen Gentium, en el que aborda, ¿no? Allí este documento, la misión de la iglesia en el mundo, y en varios pasajes menciona a la iglesia como sacramento también, como sacramento de salvación. ¿Qué hemos entendido siempre por sacramento? Pues que es un signo visible de la gracia de Dios. Entonces, pues la iglesia tal cual, es un signo visible también de la gracia de Dios. No se le conoce como el octavo sacramento, pero en los hechos prácticamente es también un sacramento porque tiene precisamente todas las características de los demás sacramentos. Y así en Lumen Gentium varias veces se refería a ella como sacramento de salvación. El cuerpo místico de Cristo, la esposa de Cristo, como también la conocemos. Entonces, pues tiene una respuesta para todos los aspectos de nuestra vida. Y de hecho, miren, todo lo bello que tienen las demás religiones cristianas es precisamente porque lo conservaron de la Iglesia Católica. Por ejemplo, el sacramento del matrimonio, se los digo aquí, no sé si alguna vez lo he confesado, pero eh, públicamente, pero para mí mi matrimonio a la iglesia, yo me casé a los 25 años de estar casado al civil, me casé a la iglesia, y para mí mi matrimonio religioso a la iglesia fue para mí un retiro espiritual. O sea, fue una experiencia espiritual inolvidable, magnífica. No la puedo describir, ni hay ahorita el tiempo para describirlo, pero fue así tal cual. Para mí fue como un retiro espiritual eh, inolvidable. Entonces, pues lo bello, les decía yo, que tienen otras religiones ya no católicas es precisamente porque lo llevaron o lo conservaron de la Iglesia Católica cuando se desprendieron, en este caso, ¿no? Las protestantes, como es el sacramento del matrimonio, el del bautismo, que prácticamente todas conservan. Creo que es el único en el que todas coinciden en que lo siguen conservando. Algo otras practican también el de la unción de los enfermos con los santos óleos. Otros los han dejado ya, como el del orden sacerdotal y pues los demás no, pero estos tres sacramentos los siguen conservando en general casi todas las religiones protestantes. No lo nombran así, obviamente, pero vamos a ir la práctica como tal. También esto lo aclaro porque no va a faltar quien ahí por ahí diga, no es cierto, no hay sacramentos, o sea, bueno, no los llaman como tal, pero en la práctica, en los hechos existe. De hecho, ojo, en los testigos de Jehová existe el sacramento de la confesión. Insisto, no le llaman así, pero sí existe la práctica como tal. ¿Por qué? Pues porque está en las escrituras, de allí lo tomó la Iglesia Católica. Cristo enseñó esto. Entonces, los testigos de Jehová, cuando alguien comete un error, lo llaman, los pastores de allí le dicen, a ver, se supo que hiciste esto, y ya leen un pasaje de la Biblia. Aquí dice, mira, que si lo confiesas, se te mostrará misericordia, y si no, pues te puede ir peor, ¿no? Entonces, a ver, dinos la verdad, ¿es cierto que esto hiciste, etcétera? Entonces, existe la práctica como tal de la confesión, porque es enseñada por las escrituras, aunque otras iglesias protestantes la rechazan, ¿no? Pero pues bien, entonces les insisto, estos elementos tan bellos, inclusive religiones no cristianas como el Islam, muchas cosas bellas que tiene son precisamente porque las tomó de la Iglesia Católica. Hay que entender que el Islam, donde están los musulmanes, yo estudié 3 años el Islam, también lo conozco, vamos a decir, lo elemental. Muchos conceptos, vamos a decir, ideas religiosas para entendernos, fueron tomadas del cristianismo porque surgió más de 500 años después del cristianismo. Entonces, el concepto de pecado, arrepentimiento, perdón, de sagradas escrituras, de ángeles, de profecía, todos estos conceptos existen en el Islam y los tomó precisamente de la Iglesia Católica, estos elementos tan bellos, ¿no? De nuestra relación con Dios, de orar, de pedirle a Él, a un Dios creador, que ellos tienen hay ciertas diferencias también teológicas, ¿no? Ya no me voy a explicar por allí, a desviar en ese tema, pero bueno, lo pongo como ejemplo, ¿no? De
vamos a decirlo, de lo maravillosa que es esta grandiosa religión. Entonces, bueno, les recuerdo, estimados, si tienen alguna duda, cuando les surja alguna duda, cuando escuchen alguna palabra, porque también a veces puede ser que yo cometa algún desliz, es decir, un error de apreciación, entonces, y algo les resulte contradictorio, pregúntenmelo y con todo gusto. Si una persona sola me pregunta, ahí en los comentarios, a ella le he de contestar. Ahora les comento nuevamente, si alguien quiere escuchar alguno de los temas que no sea necesariamente en el orden en los que los presenté en el primer video que puse en Facebook, creo que fue el 1 de enero, si no tienen que ser en ese orden, díganlo y con una sola persona que opine y tenga interés, por ella lo haremos. No, no es que tenga que ser aquí no existen vanidades, ni mucho menos. No es el caso de estas serie de charlas. Aquí el que menos importa soy yo. Quienes importa es que lo que importante es el provecho que ustedes le puedan sacar a este granito de arena que estoy poniendo en favor de, vamos a decir, pues sí, de nuestra iglesia, del Evangelio, eh, para contribuir en algo, ¿no? A que se conozca un poquito, insisto, esta maravillosa religión y compartir, como lo dije también en ese video, este tesoro maravilloso de nuestra fe, que es nuestra fe. Miren, les recuerdo nuevamente los temas. Los temas eran, aquí los vamos a buscar. Bueno, aquí los tengo. Eran, bueno, pues el del misterio del mal, que ya lo dijimos. El siguiente era el drama de la muerte, juicio, purgatorio, infierno y gloria. Otro era parusía, día de juicio, fin del mundo. Otro era demonios, Satanás, posesión diabólica y exorcismos. Otro era ángeles, serafines, querubines, ángel de la guarda y sus oraciones. Otro era pecado original, pecado personal, enemistad con Dios y expiación. Otro es el secreto oculto de la Santa Misa, misterio de nuestra fe. Aquí miren, para si a alguien le resulta esto extraño y digan, pues eso de qué se trata, habla sobre la Eucaristía, el Santísimo Sacramento del altar, lo más sagrado que existe en la tierra. Es esto, aquí vamos a dar una explicación más, vamos a decir, más a fondo, para que aprendan inclusive a disfrutar la Santa Misa. Que ocurre un milagro, en cada misa ocurre un milagro y en eso tenemos que estar todos puestos y tenerlo claro. Entonces es sobre esto, sobre lo que vamos a hablar en este tema, que vamos a decir dicho de unas palabras más entendibles. A mí me gusta cómo lo definía San Cirilo de Jerusalén, uno de los santos padres de la iglesia. Él le llamaba el sacramento, así le llamaba el sacramento de la Eucaristía, el sacramento del cuerpo y la sangre de Cristo. Creo que esa forma de llamarlo a este sacramento es el mejor. Y no es cosa que no es que lo diga yo, lo decía San Cirilo y creo que nos dice más claramente de qué se trata. Porque a veces, tercer sacramento, primera comunión, pues sí, pero eso es como una consecuencia, pasar a comulgar. El sacramento como tal es la hostia consagrada. Esto, bueno, ahí lo voy a hablar, ya no me entretengo en esto, pero para que tengan la idea, ¿no? Otro es la introducción del protestantismo al santuario de Cristo, que debí titular del modernismo. Creo que ese debió de haber sido el título porque es la raíz originaria de que después el protestantismo haya entrado al santuario de Cristo. Por ejemplo, ¿cuántas veces no hemos visto que mucha gente reza el Padre Nuestro con las manos abiertas? Eso es de origen protestante. Lo católico es con las manos juntas. Ya explicaré en este tema más sobre esto, pero es un ejemplo así rapidito que pongo. Pero esto de abrir nosotros las manos, eso no es católico. Bueno, y el otro que en la lista es la respuesta católica al fenómeno de la homosexualidad, ¿verdad? Algo muy popular en nuestros tiempos es un tema que no se, parece que es un tema tabú y hay que también aclararlo y enseñar cuál es la posición histórica de la iglesia respecto de este fenómeno, ¿no? Porque parece que ahorita es prohibido señalar lo que es pecado y no tiene por qué ser así. Pues bien, el tema de estos, insisto, no tiene que ser necesariamente en este orden. Quienes quieran y tengan interés en que digamos, algunos de los aquí expuestos, lo podemos poner, ¿verdad? Primero, no tiene que ser tal cual está aquí enumerado. ¿Sale? Pues bien, estimados amigos, parientes y conocidos, es todo. Espero haya contribuido en algo para su formación
y pues estaremos aquí con ustedes para dar seguimiento y continuidad a esta serie de charlas de la doctrina de todos los siglos, la doctrina de la Santa Madre Iglesia. Pues bien, que tengan un excelente día. Un abrazo.